En los albores de la era cristiana, cuando la fe enfrentaba desafíos internos y externos, surgió una figura cuya vida y legado se convirtieron en un faro de sabiduría, teología y valentía. San Juan Damasceno, conocido como el último de los padres de la Iglesia, vivió en una encrucijada cultural y religiosa que moldeó su pensamiento y su impacto duradero en la historia del cristianismo. A través de su amor por la verdad, su pasión por la escritura y su defensa de la fe, este santo se consolidó como uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Juan nació alrededor del año 675 en Damasco, una ciudad vibrante y multicultural que en ese momento formaba parte del califato omeya. Su familia, de origen cristiano y probablemente descendiente de nobles árabes conversos, gozaba de una posición privilegiada. Su padre, Sarjuni Mansur, ocupó un alto cargo en la corte del califa como jefe de recaudación de impuestos, una función delicada en una sociedad dominada por el Islam. Desde joven, Juan fue educado en un ambiente de alto nivel intelectual. Su padre contrató a un esclavo griego liberado, Cosme, como tutor de Juan. Este hombre, un cristiano profundamente devoto y erudito, proporcionó a Juan una formación exhaustiva en filosofía, literatura, música y, especialmente, teología. Este contexto multicultural e intelectual fue clave para el desarrollo de su capacidad de síntesis, que más tarde utilizaría para integrar la fe cristiana con elementos filosóficos griegos. Siguiendo los pasos de su padre, Juan ocupó un cargo importante en la administración del califato. Sin embargo, a pesar de su éxito en el ámbito político, su corazón estaba profundamente inclinado hacia la vida espiritual. Este deseo se hizo más evidente durante los años de la crisis iconoclasta, un movimiento que surgió en el Imperio Bizantino y que buscaba la eliminación de las imágenes religiosas bajo el argumento de que su veneración era idolatría. Juan, aunque vivía bajo dominio islámico, se convirtió en uno de los mayores defensores de la veneración de los íconos. Escribió apasionadas obras teológicas en defensa de esta práctica, argumentando que las imágenes eran una forma legítima de honrar a Dios y a los santos, y que su propósito era elevar el espíritu hacia lo divino. Estas obras marcaron el inicio de su transición hacia una vida completamente dedicada a la fe. En un momento decisivo de su vida, Juan renunció a su cargo en la corte y se retiró al monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, para dedicarse a una vida de oración, contemplación y escritura. En este lugar sagrado, se sumergió en la vida monástica, practicando una intensa disciplina espiritual y profundizando en su conocimiento teológico. Durante su estancia en el monasterio, Juan escribió algunas de sus obras más influyentes, incluyendo su exposición exacta de la fe ortodoxa, que se convirtió en un manual fundamental para la teología cristiana. En este texto, sintetizó los dogmas y enseñanzas de la Iglesia, creando un puente entre la tradición patrística y la escolástica medieval. Además, escribió numerosos himnos y cánticos litúrgicos que aún hoy son usados en las iglesias orientales, destacando su talento como poeta y músico. La crisis iconoclasta fue el desafío teológico más grande de su tiempo, y Juan no dudó en alzar su voz, incluso desde el monasterio. Sus escritos, particularmente los 3 discursos titulados Apología contra los que rechazan las sagradas imágenes, desafiaron directamente las políticas iconoclastas del emperador León III. A través de un razonamiento brillante, Juan defendió la veneración de los íconos como una extensión de la encarnación de Cristo. Argumentó que, al hacerse hombre, Dios permitió que su imagen fuera representada, y que honrar esas imágenes no era idolatría, sino un reconocimiento del misterio de la encarnación. Estas ideas fortalecieron a quienes luchaban contra el iconoclasmo y jugaron un papel clave en la restauración de la veneración de imágenes en el Segundo Concilio de Nicea, celebrado en el año 787, décadas después de su muerte. Su valentía al escribir estas obras, a pesar de las amenazas políticas, lo convirtió en un ejemplo de fidelidad a la verdad y a la Iglesia. Según la tradición, el emperador León III, furioso por su influencia, intentó desacreditar a Juan falsificando cartas para acusarlo de traición ante el califa. Aunque el califa inicialmente castigó a Juan, más tarde reconoció la falsedad de las acusaciones y lo rehabilitó. San Juan Damasceno es recordado no solo por sus contribuciones teológicas, sino también por su legado literario y litúrgico. Su exposición exacta de la fe ortodoxa sigue siendo una obra de referencia en los estudios teológicos, y su enfoque sistemático sentó las bases para la teología escolástica que surgiría siglos después en Occidente. Su capacidad para combinar la lógica filosófica con la profundidad espiritual lo distingue como uno de los grandes pensadores cristianos. Además,
Su poesía y música litúrgica enriquecieron la tradición de la Iglesia oriental. Muchos de sus himnos, como el conocido Canon Pascual, aún son cantados en la liturgia bizantina, transmitiendo una belleza y profundidad espiritual que trascienden el tiempo. San Juan Damasceno pasó sus últimos años en el monasterio de San Sabás, dedicándose a la oración y la enseñanza. Falleció alrededor del año 749, dejando un legado imborrable en la historia del cristianismo. Fue canonizado poco después y declarado doctor de la Iglesia en 1890 por el Papa León XIII, reconociendo su contribución única a la fe. La vida de San Juan Damasceno es un testimonio del poder de la fe, la inteligencia y la valentía para enfrentar los desafíos de cualquier época. Su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender nuestras creencias con amor y sabiduría, y a buscar siempre la verdad en medio de las adversidades. Que su ejemplo inspire a cada uno de nosotros a vivir con fidelidad y dedicación, transformando el mundo con nuestra fe. En la voz de los santos, nos dedicamos a preservar y compartir estas historias que iluminan el camino de la fe y la humanidad. Si la vida de San Juan Damasceno te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta comunidad que busca aprender y crecer espiritualmente a través de las vidas de los santos. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos, y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Que el ejemplo de San Juan Damasceno nos motive a defender nuestra fe con valentía y a vivir con sabiduría. Nos vemos en el próximo episodio.